Eran adictos a la nicotina antes de poder votar. Comían lo que les tocaba en la cartilla sin rechistar. Jugaban en solares llenos de escombros y pensaban que era lo normal. La generación nacida en los años 50 creció en una España que todavía olía a posguerra, sin calefacción en las casas, sin protecciones en las calles, sin nada que amortiguara los golpes de la vida. Aprendieron pronto que nadie iba a venir a salvarlos y que quejarse no servía de nada. No fue fácil, pero los hizo duros de una forma que quizás este país no ha vuelto a ver. La guerra había terminado, pero la victoria sabía amarga cuando el estómago seguía vacío. Los niños nacidos en los 50 entraron en un mundo donde la comida se medía con cupones y cartillas de racionamiento. Desde 1939 hasta 1952, 13 años completos, las familias españolas vivieron dependiendo de esos papeles que decidían quién comía y cuánto. Pero las cartillas nunca bastaban. Los alimentos racionados duraban 10 días de cada mes en las capitales, 5 en los pueblos. El resto del tiempo, las familias buscaban como podían. Y así nació el extraperlo. El mercado negro donde todo costaba el triple o más. Aceite que pasaba de 4 pesetas con 80 céntimos a 12. Azúcar de 3 con 47 a 18. Pan de 1 con 57 a 7 pesetas. Había dos tipos de extraperlo. El de los pobres, hecho por pura supervivencia, vendiendo lo poco que tenían para poder comer. Y el de los ricos, donde algunos funcionarios y autoridades desviaban alimentos del racionamiento oficial para enriquecerse sin escrúpulos. Las madres españolas realizaban milagros diarios con casi nada. Gachas, migas, sopas de ajo con lo que hubiera. El pan venía negro, mezclado con serrín o harina de almortas. Las patatas aparecían en cada comida, hervidas, fritas, machacadas en tortilla. Las verduras dominaban los platos, a menudo cocidas hasta perder todo valor nutritivo. La carne, si había suerte, el domingo. Y de ahí se estiraba toda la semana. Un huevo era un tesoro. La leche venía en polvo, americana de la ayuda exterior. Las naranjas que crecían en los campos españoles se exportaban. La mayoría de los niños no las probaban. Las partes mohosas de la comida se cortaban. El resto se comía. El pan duro se convertía en torrijas o sopas. Los huesos servían para hacer caldo. Desperdiciar comida era impensable. Querer algo y conseguirlo eran dos mundos completamente distintos. Cuando terminaba la escuela, los niños desaparecían hasta el anochecer, sin citas programadas, sin actividades supervisadas, sin adultos vigilando cada movimiento. Solo niños reclamando las calles como su territorio. Los solares y descampados se convirtieron en los patios de recreo de aquella generación. Espacios sin urbanizar, llenos de escombros, piedras y tierra. Ahí construían su mundo. Rodillas despellejadas y codos magullados eran parte del juego, no motivos para ir corriendo al médico. Se caían, se levantaban y seguían jugando. Construían carros con ruedas de cochecitos viejos y los lanzaban cuesta abajo sin frenos y sin casco. Jugaban al fútbol con pelotas de trapo y porterías marcadas con piedras. Las canicas de barro rodaban por calles todavía sin asfaltar. La peonza giraba en cualquier plaza. Las chapas de botellas se convertían en ciclistas que competían por circuitos dibujados en la acera. Algunos se atrevían a jugar cerca de las vías del tren, esquivando el peligro como si nada. Otros se bañaban en ríos y acequias que hoy harían que cualquier padre llamara a los servicios sociales. El tráfico era menor, cierto, pero seguían jugando en calles donde los coches podían aparecer en cualquier momento. La única regla era volver cuando se encendieran las farolas. Y ni siquiera esa se cumplía siempre. Nadie demandaba a nadie cuando había accidentes. Los padres no entraban en pánico. Los huesos rotos se escayolaban. Las heridas se limpiaban con agua oxigenada que escocía horrores. Y la vida continuaba. Aprendieron sobre consecuencias a través de la experiencia, no a través de advertencias escritas en etiquetas. La libertad venía con riesgos, y aceptaban ambos sin cuestionarlo. Los inviernos españoles, en los 50 y 60, eran duros, y las casas ofrecían poco refugio del frío. La calefacción central era un lujo de ricos. La mayoría de las familias sobrevivían con un único brasero en el salón, dejando el resto de la casa helada. El brasero era un recipiente con picón o cisco que se colocaba bajo la mesa camilla. Todos se arracimaban alrededor, metiendo las piernas bajo las faldas de la mesa para sentir algo de calor. Pero en cuanto te levantabas para ir a la cocina o al baño, el contraste era brutal.
como salir de un horno y meterte en una cámara frigorífica. Los dormitorios eran glaciares. El hielo se formaba en el interior de las ventanas. Los niños se vestían bajo las mantas porque el aire era demasiado frío para soportarlo. Las bolsas de agua caliente o los ladrillos calentados en el fuego eran compañeros imprescindibles para poder dormir. Los sabañones plagaban dedos de manos y pies. Hinchazones dolorosas causadas por la exposición repetida al frío. Picaban, dolían, pero no había más remedio que aguantar. Las escuelas tampoco ofrecían descanso del frío. Las aulas permanecían heladas a pesar de los radiadores antiguos que apenas funcionaban. Los niños se sentaban en los pupitres con los abrigos puestos, agarrando los lápices con dedos entumecidos. El invierno de 1963 fue especialmente brutal. La nieve duró meses, las tuberías se congelaron, las carreteras se volvieron intransitables, pero los niños seguían caminando al colegio a través de ventiscas que les llegaban a la cintura. Nadie esperaba que cerraran las escuelas por el clima. Los niños modernos considerarían estas condiciones inhumanas. Pero aquella generación pensaba que simplemente era el invierno haciendo lo que el invierno hace. La regla colgaba visible en cada aula, y no era decorativa. El castigo físico era práctica habitual, aceptada por los padres y temida por los niños. Golpes en las manos con la regla de madera que dejaban las palmas rojas durante horas. Tirones de orejas, bofetadas en plena cara. Pellizcos que los niños llamaban pellizcos de monja, porque dolían más de lo que parecían. Los castigos iban más allá de lo físico. De rodillas en una esquina mirando la pared, a veces durante horas. De pie con los brazos en cruz, sosteniendo libros pesados hasta que los músculos ardían. Escribir la misma frase 100 veces después de clase. Quedarse sin recreo era el castigo menor. El maestro era una figura de autoridad absoluta. Los padres respaldaban sus decisiones sin cuestionarlas. Si te castigaban en la escuela, probablemente recibirías otro castigo en casa por haber traído vergüenza a la familia. Nadie se planteaba discutir con el profesor. La disciplina se extendía a cada aspecto de la vida escolar. Los niños se levantaban cuando el maestro entraba en clase. Respondían solo cuando se les preguntaba. Hablar sin permiso traía consecuencias inmediatas. El silencio absoluto reinaba en las aulas, roto solo por la voz del profesor o el golpe ocasional de la palmeta contra la mesa para mantener la atención. La educación franquista giraba en torno al nacionalcatolicismo, religión católica como asignatura obligatoria, adoctrinamiento patriótico diario, niños y niñas en clases separadas, rezos antes de empezar las lecciones. La Iglesia y el Estado caminaban de la mano en la formación de aquella generación. Las perspectivas modernas ven esto como opresivo, probablemente con razón, pero creó una generación que entendió desde muy temprano qué significaban las palabras responsabilidad y consecuencias. La infancia terminaba pronto cuando la economía familiar lo exigía. Muchos niños empezaban a trabajar con 11 o 12 años, no por dinero de bolsillo, sino porque las familias necesitaban cada peseta para sobrevivir. Los chicos repartían periódicos antes de ir a la escuela, arrastrando bolsas pesadas por calles oscuras en las mañanas de invierno. Trabajaban los sábados en tiendas de ultramarinos, carnicerías o ayudando al panadero. Algunos acompañaban al lechero en su ronda, cargando botellas de portal en portal. En los pueblos pastoreaban ovejas o trabajaban en el campo desde que salía el sol. Las chicas cuidaban de hermanos menores mientras las madres trabajaban. Ayudaban en casas ajenas limpiando y cocinando. Trabajaban en talleres de costura con agujas que pinchaban dedos infantiles. Algunas entraban en el servicio doméstico antes de cumplir los 14 años. Nadie consideraba esto explotación. Era simplemente cómo funcionaban las familias trabajadoras. Los salarios eran mínimos, pero sumaban. Y además, se suponía que así aprendían el valor del trabajo y la responsabilidad. La edad para dejar la escuela era los 14 años hasta 1972. Muchos no podían esperar a escapar. Comenzaban aprendizajes a los 15 o 16 años, entrando en fábricas, astilleros, obras y talleres como adultos, aunque todavía fueran adolescentes. La salud y la seguridad apenas existían como conceptos. Los accidentes eran comunes. Jóvenes perdían dedos en maquinaria. Otros desarrollaban enfermedades pulmonares que los matarían décadas después. Las indemnizaciones no existían. Los riesgos se aceptaban como parte del trabajo. Aquella generación entró en el mundo laboral siendo niños y emergió como adultos mucho más rápido
que cualquier generación posterior. El tabaco estaba en todas partes, y los niños no estaban protegidos de él. Los padres fumaban en la mesa mientras la familia comía. Los maestros fumaban en las aulas. Los médicos fumaban mientras examinaban pacientes. La publicidad presentaba fumar como sofisticado, elegante, incluso saludable. Los anuncios mostraban a hombres viriles con ducados o celtas, mujeres modernas con fortuna. Las marquesinas de los cines, las revistas, la incipiente televisión, todos vendían cigarrillos como parte de la vida moderna y deseable. Nadie hablaba de riesgos para la salud, porque el concepto apenas existía. Los niños inhalaban humo constantemente. En casa, en los coches, en los autobuses, en las tiendas, en los bares donde entraban con sus padres. El humo era tan omnipresente que nadie pensaba en ello. La idea del fumador pasivo no existía, porque nadie sabía que existiera tal cosa. Comprar tabaco siendo menor era sorprendentemente fácil. Las tiendas vendían cigarrillos sueltos a niños que traían notas supuestamente de sus padres. Las máquinas expendedoras estaban en bares y cafeterías sin ninguna protección. Los paquetes de 5 cigarrillos se comercializaban específicamente para quienes tenían poco dinero, incluyendo adolescentes. A los 14 o 15 años, una parte importante de los jóvenes ya fumaba regularmente. Los servicios de los institutos apestaban a tabaco. Los profesores ocasionalmente hacían la vista gorda con los estudiantes mayores que fumaban detrás del edificio. La presión social era inmensa, porque fumar representaba madurez y rebeldía. Las advertencias sanitarias que parecen obvias ahora no llegaron hasta finales de los 60. Y aún entonces, España fue lenta en actuar. Muchos se volvieron adictos jóvenes, y esa adicción acortó incontables vidas décadas después. La televisión llegó lentamente a los hogares españoles durante los 50. Los primeros aparatos eran pequeños, en blanco y negro y temperamentales. Una sola cadena, Televisión Española, que emitía pocas horas al día y terminaba antes de medianoche. Las familias se reunían alrededor del televisor como si fuera una hoguera. Ver la tele era un acto comunal, no la experiencia aislada que ofrecen las plataformas modernas. Los programas eran escasos pero se consumían con atención religiosa. 1, 2, 3, Bonanza, El Fugitivo. Lo que echaran se veía. Antes de cada película en el cine, el nodo era obligatorio. Noticiarios y documentales del gobierno que mostraban la visión oficial del régimen sobre España y el mundo. Nadie podía saltárselo. Era propaganda pura, pero formaba parte de ir al cine. La radio seguía siendo fundamental. Las familias se sentaban a escuchar seriales radiofónicos, partidos de fútbol, el parte del gobierno. La radio informaba, entretenía y adoctrinaba a partes iguales. Los tebeos se leían hasta que las páginas se caían. TVO, pulgarcito, DDT. Se compartían, se intercambiaban, se leían una y otra vez hasta memorizarlos. Los libros de la biblioteca pasaban de mano en mano con las cubiertas destrozadas de tanto uso. Los juguetes eran simples y a menudo hechos en casa. Muñecas de trapo, coches tallados en madera, canicas de barro, pelotas hechas con calcetines rellenos. Nada requería pilas. La imaginación alimentaba el juego. El aburrimiento existía, absolutamente. Pero ese aburrimiento forzaba una creatividad que los niños modernos, con entretenimiento digital ilimitado, quizás nunca desarrollen. Había que inventar, construir, imaginar. No había pantallas que hicieran el trabajo por ti. Sobrevivieron. Y esa supervivencia moldeó todo lo que llegaron a ser. Desarrollaron autonomía porque la ayuda a menudo no llegaba. Construyeron resistencia porque rendirse no era opción. Entendieron el sacrificio porque vieron a sus padres hacerlo cada día. Pero esa dureza tuvo costes que solo ahora se reconocen. La represión emocional creó generaciones incapaces de hablar de sentimientos. Los traumas quedaron sin tratar durante décadas. La disciplina física dañó tanto como disciplinó. La adicción al tabaco mató prematuramente a cientos de miles. Los accidentes laborales dejaron a incontables personas discapacitadas. Fueron duros, innegablemente. Pero quizás España pagó un precio demasiado alto por esa dureza. La supuesta debilidad moderna que a veces critican en realidad representa progreso hacia una sociedad más humana. Los niños de hoy tienen infancias más seguras, más alimentadas, más protegidas. Entender esta tensión entre la fortaleza que desarrollaron y el coste de desarrollarla puede ser la lección final.
Fueron duros porque tuvieron que serlo. Pero nadie debería tener que serlo de esa manera nunca más. Los nacidos en los 50 vivieron la transformación de España desde la posguerra hasta la modernidad. Recuerdan cartillas de racionamiento y el 600, braseros y calefacción central, la regla del maestro y las escuelas modernas. Si recuerdas algo de aquella época o anécdotas de familiares, déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir recordando aquellos tiempos, te invitamos a ver alguno de los vídeos que aparecen a continuación.